Muy buenos días, seguidores de Acronoticias. Nos encontramos en estos momentos en Nuevo Casadrantes, afuera de los juzgados penales, con una víctima de violación y violencia familiar, quien en unos momentos estará en audiencia, y sobre todo pues el interés de ella es que se dé a conocer pues las dificultades que se ha tenido por parte del coordinador de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Pedro, quien va ella a denunciar en relación a el comportamiento pues tan irregular que se está presentando por parte de esta persona. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Pues para que nos platiques acerca cuál es tu situación, desde cuándo pusiste la denuncia, si tú ves explicarnos un poquito más la inconformidad que tú tienes. Sí, Karina, el 25 de enero de año en curso, del 2024, yo presento mi denuncia ante la Fiscalía de la Mujer, ante la FEM, por el delito de violencia intrafamiliar y violación. Pues sí, no se me daba información alguna pues sí, ¿verdad?, de cómo iba mi caso, a lo que yo decido a finales del mes de abril del 2024, pues a marcar, a preguntar cuáles eran los avances de mi carpeta. Entonces, pues sí, yo lo hice una mañana. En la tarde recibí una llamada, pues sí, que era por parte de la FEM. Entonces se presenta la persona que se estaba comunicando, me dice que si me puedo presentar el día viernes 26 de abril del 2024 allí en la FEM, a lo que pues sí, yo le dije que claro que sí me presentaba, nada más que fuera después del mediodía, ya que pues yo por mi trabajo y todo, pues los viernes no me era muy factible, ¿verdad?, a la hora que ellos me comentaron que a las 11 de la mañana. Y pues en ningún momento yo me negué a presentarme, nada más les dije que después de las 12, a lo que ellos me dijeron que pues sí, que no había ningún problema de que pues sí, o sea, de que me presentara yo ahí, que mejor ellos acudían hasta el lugar de donde yo trabajo, que ellos se acercaban ahí, y pues se me hizo muy amable, ¿verdad?, la opción que me brindaron. Entonces pues sí, yo decidí recibirlos en mi trabajo. El día 26 de abril ellos se presentan. ¿Quiénes se presentaron? Sí, mire, ya cuando yo, pues sí, ¿verdad?, lo recibí, se presentó como el coordinador, Pedro Ulises Magdaleno Vaca, y un ministerial en mi trabajo. Yo les di la entrada a una de las oficinas por permiso de mi jefe. Ahí los recibí. Entonces a lo que yo tenía entendido que ellos iban era para ver qué adelantos iba sobre la investigación de mi carpeta. A lo que ellos me mencionan específicamente, el coordinador de la FEM, Pedro Ulises, me mencionó que pues sí, que a lo que él iba era a buscar la manera de que yo otorgara el perdón y que desistiera de mi denuncia. Él lo que me estaba ofreciendo, me dijo que era legal lo que él estaba haciendo, porque yo se lo cuestioné, le pregunté que si era legal lo que él estaba haciendo, a lo que él me dijo que claro que sí era legal. Me ofreció los 16,000 pesos de reparación de daños que mencionó la pericial psicológica, me los ofreció a cambio de otorgar el perdón, y me dijo que pues que yo a cambio podía pedir, aparte de esos 16,000 pesos, podía pedir todo lo que yo quisiera a cambio de ese perdón, de esa denuncia. Cabe mencionar, ¿verdad?, la denuncia pues era en contra de mi expareja. Entonces, a lo que pues sí, o sea, a mí... ¿Tu ex esposo? Sí, mi ex esposo, así es. Pues sí, yo le hice mención, pues sí, o sea, no me cabía en la cabeza pues sí, o sea, que en realidad fuera legal lo que él estaba haciendo. Me dio mucha tristeza, y en realidad pues sí, o sea, me sentí devastada ahí, porque ya no iba a tener el apoyo absoluto de la fiscalía, ¿verdad? O sea, de los que se supone que pues que iban a hacer algo, ¿verdad? Así es, o sea, totalmente una injusticia. Ya cuando vio él mi negativa absoluta pues sí, o sea, en recibir ese dinero a cambio del perdón, él me mencionó, pues como ya lo dije, que yo podía pedir cualquier cosa que fuera a cambio. Entonces cabe mencionar que estoy llevando también un proceso por parte de lo familiar de patria potestad de mi hijo, a lo que él me dijo inclusive que yo podía pedir a cambio la patria potestad de mi niño a cambio del perdón de esa denuncia. Entonces, porque pues sí, o sea, yo ya cuando comencé a cuestionarlo, la verdad me dio coraje, y pues lo vuelvo a mencionar, me dio mucha tristeza,
pues sí, o sea, yo le pregunté que, pues que sí, ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué lo estaban apoyando a él, siendo que yo en un inicio me había acercado ahí con, pues a la FEM, a querer, pues llevar el proceso de mi niño o pues pedir asesorías, y ellos, pues sí, o sea, me dijeron que, pues sí, o sea, que no podía llevar ahí a cabo mi proceso por tratarse de un varoncito, mi niño. Entonces, ¿cómo era posible que ahora ellos mismos estuvieran defendiendo al agresor? O sea, a mi expareja, la persona a la que, pues sí, o sea, incurrió en ese delito. Entonces, pues ya me mencionó él que, pues sí, que él me daba esa opción absolutamente de otorgar el perdón, ya que como habíamos sido pareja, no se iba a llevar a cabo pues sí, el debido proceso, ya que los iba a hacer yo trabajar diokes, ya que, como pues lo vuelvo a mencionar, como habíamos sido pareja, que pues sí, o sea, que no iba a llevarse a cabo el proceso. Entonces, pues sí, o sea, lo que yo le dije, bueno, pero ¿por qué no se va a llevar a cabo si ya me habían, pues sí, o sea, habían hecho ya la petición? Ay, Karina, me da vergüenza. No, es que y no te siento, en verdad, pues sí, o sea, Impotencia. mucha impotencia, porque ya se me había realizado el estudio de violación, a lo que el coordinador ni siquiera estaba al tanto de eso, y me dijo que, pues sí, o sea, que a pesar de ese estudio, pues sí, o sea, que él desconocía quién había hecho petición del estudio de violación, pues sí, que él estaba ahí porque el defensor, el abogado Osvaldo Valdés, el defensor actual de mi expareja, se había acercado a entregar unas fotografías y videos íntimos, a los cuales, al no querer, pues sí, o sea, al no querer yo acceder a la oferta que me estaba haciendo de los 16,000 pesos, de lo que yo quisiera pedir y de la patria potestad de mi niño según a cambio del perdón, él me dijo que entonces ellos iban a difundir mi contenido íntimo que les había otorgado mi expareja. El coordinador de la Fiscalía. Así es, Pedro Ulises Magdaleno Vaca fue el que me dijo que entonces iba a haber difusión y revictimización en cada audiencia con ese contenido íntimo, a lo que pues sí, o sea, en mi cabeza solamente cuestionaba, ¿y dónde queda la ley Olimpia entonces? Que pues sí, o sea, protege mis derechos, protege todo. Ya el coordinador era ya la tercera persona a lo que yo sabía que tenía en su poder ese contenido. Los primeros fueron el bufete del licenciado Licerio Oribes, fue a los primeros a los que mi expareja entregó ese contenido, ellos lo entregaron al juzgado. Entonces, pues sí, o sea, fue por parte de lo familiar. Ya después, pues obviamente el abogado Osvaldo Valdés, que fue y llevó el contenido al coordinador de la FEM, ese contenido íntimo con el que me están amenazando. Entonces, ay, Karina. ¿Hoy es la audiencia? Sí, ahorita tenemos la primera audiencia, que de hecho, pues sí, o sea, en ese momento en el que el coordinador, como ya lo menciono, pues me hizo las amenazas de difundir ese contenido. Yo le dije, pues sí, o sea, yo lo enfrenté y sí le hice mención de que entonces qué hacía la ley Olimpia en defender mis derechos, a lo que él me dijo que pues sí, o sea, él no estaba incurriendo en ningún delito, ya que ahí ya cambió él un poco la cuestión, ya me dijo que le había mencionado nada más el abogado Osvaldo Valdés que iban a hacer entrega de esos archivos, siendo que ya me había dicho que ya los tenía en su poder él. Que te amenazó el coordinador con ventilar. Sí, así es, Karina, con difundirlo. Entonces pues ya fue cuando me dijo que pues sí, o sea, él dejaba en mis manos que si no quería ser revictimizada y pues sí, o sea, más de lo que ya había sido, que pues yo aceptara, pues sí, o sea, el desistir a la denuncia, el otorgar ese perdón. Y a lo que yo me negué, rotundamente me negué, y pues sí, ellos se retiraron en ese momento de mi trabajo. Me dijeron que pues lo dejaban en mis manos, ¿verdad? Que lo pensara, a lo que yo le hice mención que pues iba a preguntar en ese momento. Yo llevaba apoyo del Instituto Chihuahuense de la Mujer por parte de lo familiar. Yo pues sí, o sea, lo único
que hice pues fue decirle que iba a recurrir en asesoría, ¿verdad? Si en realidad eso estaba siendo legal lo que él estaba haciendo. Y pues al momento de yo hablar con la licenciada que estaba llevando mi caso y todo, pues ella me hizo énfasis de que pidiera un juego de copias certificadas, ya que pues el coordinador se negó en él haber hecho la petición de ese estudio de violación. Hablo, al día siguiente marco para pedir el juego de copias certificadas a la FEM. En un inicio la señorita que me contestó se portó muy amable y pues me dijo que sí se me iban a otorgar al día siguiente, nada más que me dijo que pues yo tenía que ir a hacer la petición en persona porque tenía que pedirlas por escrito, firmar el escrito y todo a lo que yo me presento. Y pues ya al estar ahí hago pues mención, ¿verdad?, de que quiero ese juego de y pues alguien de adentro, por donde se encuentran los ministeriales, pues sí, yo le pregunté que si todavía podía agregar algún testigo más a esa carpeta, a lo que una persona de adentro le hizo referencia y le gritó que ya no podía yo agregar más testigos, ya que ya se había girado orden de aprehensión. Entonces que pues ya me tenía yo que esperar a las audiencias, no había pues sí, o sea, fechas de audiencias, no había absolutamente nada, fue lo único que me mencionaron, que ya se había girado orden de aprehensión, a lo que me hizo mención la señorita de que al día siguiente que me iban a entregar las copias certificadas de mi carpeta, que también me estaba citando el coordinador Pedro Ulises. Entonces pues sí, yo le dije que estaba bien, que yo iba al siguiente día a recoger las copias y que por lo tanto pues yo entraría pues con el coordinador como él lo estaba requiriendo, a lo que la licenciada del Instituto Chihuahuense de la Mujer me dijo que pues ella iba a hacer mi acompañamiento, no como mi defensora, sino como jurídico o algo así, que es ella, que solamente por hacer un acompañamiento para que por lo que había sucedido en mi trabajo, que se llevaran como tenían que ser las cosas. Entonces pues sí, al siguiente día acudimos a la fiscalía, 10 minutos antes de que me iban a entregar las copias certificadas, me habla la señorita y me dice que no me van a poder entregar las copias certificadas. Yo le pregunté que si cuál era la justificación o la razón por las que no me iban a ser entregadas. Ella me mencionó que porque no había persona quien las firmara. Y entonces yo pues sí, colgamos la llamada, a lo que la licenciada pues ya me estaba esperando ahí porque como nos iban a hacer entrega, nos fuimos de todas maneras. En cuanto la señorita me vio, sin saber que mi acompañante era licenciada, ella muy groseramente, la señorita de recepción de ahí de la FEM, me dijo que por qué estaba ahí, siendo que ella ya me había dicho que no me iban a ser entregadas esas copias certificadas. A lo que pues sí, le dije que pues estábamos ahí requiriendo una explicación, que la señorita que me acompañaba era la licenciada del Instituto Chihuahuense de la Mujer, a lo que dijo que no podía estar presente ahí ella. Y pues por lo tanto, pues sí, o sea, volvió a cuestionarla la licenciada. Entonces pues sí, nada más nos dijo que no había Ministerio Público, que no estaba el Ministerio Público para que firmara esas copias certificadas. Entonces, y preguntó la licenciada que para qué era para lo que me estaba citando el coordinador, a lo que ella hizo mención que pues no estaba al tanto, que él nada más le había hecho mención de que, pues sí, o sea, de que requería que yo me presentara, que ese día también él había tenido que salir, pero que al día siguiente nuevamente me esperaba, ya porque preguntamos que si para cuándo nos iban a entregar las copias. Ella ya después de un rato de estárnoslas negando, dijo que para el siguiente día ya podíamos contar con las copias. Al siguiente día nos presentamos, Karina, y pues antes de ser entregadas las copias nos tuvo el coordinador más o menos como unas 2 horas, siendo que me habían dado hora de cita. Iba la licenciada conmigo y después más o menos de 1:30 a 2 horas fuimos recibidos. Menciono también, Karina, que nos tocó estar escuchando a todas las personas que estábamos ahí, que estaba llevando un pleito con, no sé si sería licenciada, Ministerio Público de la FEM, agrediéndola por ser mujer, porque iba a ser 10 de mayo, ella estaba pidiendo un permiso, a lo que él le dijo que por el puesto que él tenía, que se lo negaba y que ella se podía dirigir a donde ella quisiera, que ahí ella no tenía ningún valor.
O sea, ay no, yo no podía creer lo que estábamos escuchando. Tenía él la puerta abierta, estábamos varias personas, estaba la licenciada, todos estuvimos escuchando lo que estaba mencionando ahí, a lo que ya después de un buen rato de la discusión de ellos, la licenciada salió llorando de ahí de la oficina del coordinador de la FEP y nos dio de Pedro Ulises. De Pedro Ulises, así es, a lo que pues sí, ya nos dio la entrada después de un rato más. Entramos y lo primero que él me dijo que pues sí, que a qué íbamos ahí con él, a lo que yo le hice mención de que pues él me había citado ahí, que la muchacha de ahí de recepción me había dicho que pues sí, o sea, me estaba citando, a lo que él rotundamente se negó, sin antes mencionar, Karina, que no querían dejar que la licenciada pasara conmigo a la oficina de él. Así es, ajá, sí la cuestionaron, ella tuvo que presentar su cédula profesional, de hecho llegó identificándose, llegó y la presentó, pero le menciona la señorita de la recepción que no puede pasar porque no era mi representante legal, a lo que ella dijo que ella iba como jurídico nada más y que ella tenía todo derecho de pasar como mi simple acompañante conmigo con el coordinador. Ya después de un rato le otorgaron la entrada, siendo que el coordinador ya cuando entramos nuevamente quería que ella se saliera. Pues le dijo por lo claro que ella no podía estar presente ahí, a lo que la licenciada se negó en salirse y dijo que ella iba como mi acompañante y que quería que nos explicara y pues que me dijera, ¿verdad?, para qué era lo que me estaba citando, siendo que él, pues sí, o sea, siguió repercutiendo que pues sí, que él me estaba citando porque, bueno, en sus manos tenía otra carpeta anterior que mi expareja había llevado también de abuso sexual con una menor de edad, como, pues sí, como delito agravado. Él tenía en sus manos esa carpeta y pues sí, o sea, me dijo por lo claro que cómo podía ser posible que yo ahora lo estuviera acusando, que yo estuviera llevando esta carpeta actual mía, siendo que yo en esa carpeta había sido testigo, o sea, había declarado como testigo y defensora, lo que la licenciada le dijo que en ningún momento me podía estar revictimizando de esa manera, que yo iba como víctima y que no sabía bajo qué circunstancias yo había sido obligada a testificar a favor en esa carpeta. A lo que pues sí, él siguió mencionando en base a esa carpeta sin darme información alguna de mi carpeta actual, de mi denuncia. Entonces cuando yo le hago mención, porque sí me dijo por lo claro que mi caso no iba a proceder por haber sido pareja anteriormente, que no iba a llevarse a cabo, siendo que era también de violencia intrafamiliar, de que yo ya había presentado mis testigos, de que todo, él me estaba diciendo que no había las suficientes pruebas, sin haber checado siquiera la carpeta, y me pude dar cuenta de ello, porque cuando le hice mención del estudio que se había llevado a cabo, que me habían realizado. ¿El de violación? Sí, el de violación. Desde mi trabajo que le hice mención, él no estaba al tanto de nada. Y estando ahí me lo volvió a negar, me dijo que no había ningún resultado, a lo que yo pues sí, o sea, sí le dije, ¿cómo puede ser posible que no hay nada si me lo realizaron? A lo que se metió al sistema y en cuanto vio que estaba pues sí, que ya estaba el estudio, el resultado del estudio, que fue positivo, él me hizo mención de que ahí, pues sí, o sea, que el juez le había negado la opción de orden de aprehensión. Ya me había dicho que ya se había girado orden de aprehensión y ahí fue cuando él me hizo mención de que el juez no la había querido aceptar y de que ya no se iba a llevar a cabo, que no la iba a judicializar. Así por lo claro me lo dijo y pues por lo tanto que se iba a llevar por medio de audiencias, aunque él pues sí, o sea, dudaba por completo que se llevara a cabo, que él me volvía a reiterar que mejor otorgara el perdón y que desistiera de esa denuncia. Entonces pues ya me otorgó las copias certificadas y pues sí, o sea, yo inicié con... ¿Interpusiste denuncia ante derechos humanos, ante alguna Karina, instancia o dependencia en relación a esto? Sí, así es, Karina, ya que constantemente, pues por parte de lo penal, esta va a ser la primera audiencia que vamos a llevar, pero ya por parte de lo familiar, yo ya había llevado, pues sí, ya habíamos estado llevando audiencias, a lo que en las dos audiencias que hemos tenido, en ambas he sido abordada junto con mi licenciada por el abogado Osvaldo Valdés en amenazas. Pues sí, en la primera me dijo que iba a volver a ser revictimizado mi niño también por medio de una segunda escucha del menor, que por petición de ellos iban a hacer por medio de la FEP, a lo cual
pues no fue escucha del menor, pero sí la requirieron. Mi niño se tuvo que presentar por parte de ellos, fue la petición. Mi niño se presentó. ¿Tu niño cuántos años tiene? Mi niño tiene 5 años, Karina. 5 años. Y ya en la segunda audiencia ya fue muy claro en su amenaza. El abogado Osvaldo Valdés volvió a abordarme a mí junto con mi licenciada, ofreciéndome unos cambios de ropa para mi niño. Como no quise aceptar yo dinero por parte del coordinador, ahí me ofreció, pues después de decirme que me iban a revictimizar lo más que ellos pudieran en cada audiencia, que me estaba ofreciendo unos cambios de ropa que mi niño tenía, que mi expareja tenía de mi niño. Entonces pues que él quería entregármelos a cambio de ese perdón, a lo que Karina me dio risa, tristeza, enojo, coraje, pero por respeto, pues sí, o sea, por no explotar, ¿verdad?, en contra de ellos ni nada, sino llevar las cosas como se tienen que hacer. Me esperé a que se fuera el abogado Osvaldo Valdés. De hecho, esa amenaza la recibí saliendo de aquí del juzgado, frente a las puertas del juzgado. En cuanto él se fue, la licenciada porque en esa ocasión me dijo el abogado Osvaldo Valdés que ya había audiencia próxima de la denuncia penal por parte de la FEM. Ya le habían hecho saber a ellos que había esa fecha próxima, siendo que a mí ya no me brindaban información alguna ni nada. Entonces, en cuanto se retiró el abogado, me preguntó la licenciada que si yo ya estaba al tanto de esa audiencia, de esa fecha. Le dije que no, que a mí ya no me daban información en la FEM, ya no me decían absolutamente nada, que todo era con ellos, con el acusado y con su defensor. A lo que ella me dijo que acudiera a Derechos Humanos, y así fue, Karina. Tengo la queja en Derechos Humanos. Pues está en trámite, está en proceso. El día viernes pasado, se realizó por medio de Derechos Humanos, y en cuanto salí ese mismo día, yo me acerqué a Atención a Víctimas, porque me lo hizo saber también la licenciada del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la cual he llevado todo el apoyo por parte de ellos, y me hizo mención de que podía asistir también a Atención a Víctimas, al CEAVE, y acudí. También un excelente trato, y hasta la fecha, hasta ahorita, me han estado apoyando en todo lo posible, Karina, haciendo movimientos, representándome y todo, pero hemos seguido teniendo muchas cosas muchas por parte. Trabas. Sí, Karina, muchas trabas y amenazas. Muchas trabas y amenazas por parte de la FEM, ya no directamente por el coordinador, pero claramente nos dicen que es por parte de él. Está detrás de todo eso. Así es, que está detrás de todo eso, Karina. Por medio del Instituto de la Mujer me iban a ayudar a que realizáramos una denuncia por las amenazas que me había hecho el coordinador, con todo el contenido íntimo. Con todo eso nos acercamos a la fiscalía, ella llevaba un oficio. ¿A la Fiscalía General del Estado? Así es, Karina, a lo cual nos fue negado, ni siquiera nos quisieron recibir el oficio, nos negaron la denuncia por parte de... ¿Tienes el nombre de la persona que negó el atender la denuncia? No, Karina, es que sí, pues la licenciada fue la que se dirigió, a mí no me permitieron pasar. ¿Y no te aceptaron la denuncia en contra del otro funcionario? Ni siquiera nos quisieron aceptar el oficio que llevaba la licenciada del instituto, que era por parte de la coordinadora, ni siquiera, y no lo quisieron leer, lo quisieron revisar, nada, siendo que ya se les había explicado el caso. A lo que pues sí, acudí directamente nuevamente a Atención a Víctimas, y pues ellos me han apoyado en absolutamente todo momento, otorgándome, logrando que nos recibiera el fiscal de ahí de la Fiscalía Noroeste, del estado, de aquí de Nuevo Casas Grandes. A lo que ya después de que le expusimos todo el tema, todas las amenazas, todos los delitos a los que había incurrido el coordinador de la FEM, pues sí, me dijo que el fiscal me hizo mención de que realmente estaban incurriendo muchos delitos, pero que no podía yo denunciarlo. ¿Qué fiscal fue el que te mencionó eso? Es que, mi abogado... No, ahorita si quieres Sí, para decirte el nombre, para tener conocimiento de qué tipo de funcionarios están en estas dependencias. Así es, Karina, a lo que me fue negado el derecho de hacer esa denuncia, ya que él me dijo que no se podía hacer, que por ser el coordinador, un servidor público,
que me llevara todo a control interno, que era la única manera en la que yo podía actuar, pero por medio de denuncias no, que no podía de esa manera. A lo que pues ya cuando nos salimos de ahí, pues seguí recibiendo todo el apoyo de las personas de atención a víctimas, que pues sí, tanto psicológico, los abogados, todo, Karina, un trato excelente. Gracias a ellos he podido seguir metiendo yo mis pruebas. Hasta el viernes pasado me fue negada también, ya nos habían citado porque iba a ir una testigo, y cuando ya nos habían dado una hora, a las 11 de la mañana, recibimos una llamada pues temprano, donde nos estaba pues sí, que nos iban a poder recibir a mi testigo, a lo que yo nuevamente marqué a Derechos Humanos, y pues ellos me hicieron mención de que efectivamente era, pues sí, por parte de Pedro Ulises, que ya se estaba violentando mis derechos, a lo que Derechos Humanos pues hizo movimiento en el estado de Chihuahua, y a las 3 de la tarde me recibieron a la testigo. Cabe mencionar que el Ministerio Público de la FEM se ha portado a la altura, en verdad. Ella, pues sí, o sea, excelente trato, recibió a mi testigo de muy buena manera, y pues simplemente ella hace mención que sigue órdenes, y pues porque aquí... porque no es fácil, pues, el Sí, denunciar Karina, este tipo de delitos. Así es, y pues sí temo, Karina, tengo miedo por mí, por mi niño, por los miembros de mi familia. Tengo medidas de protección contra mis parejas, tanto mi niño y yo tenemos desde enero que contamos con donde no se nos pueden acercar. Orden de restricción. Con orden de restricciones, Karina, pero ya a partir de aquí yo sé que pues sí, que sí corre peligro mi vida por todo lo que estoy mencionando. Cabe mencionar que cuando estuve con mi expareja, varias veces acudí a fiscalía a denunciarlo. Llevé otra carpeta. Cuando yo estuve embarazada me golpeó mucho. Acudí a denunciarlo, llevábamos la denuncia, a lo que en cuanto le hicieron saber a él, porque ni siquiera se esperan a que le notifiquen, Karina, tanto de la fiscalía como personas de aquí del juzgado, que me imagino que él está pagando también, le hacen mención, recibí amenazas, fue hasta mi domicilio a obligarme a que yo desistiera de esa denuncia de violencia intrafamiliar, que fue en el 2018. Y pues también la Ministerio Público Damiana fue la que realizó esa comparecencia, mencionando puras mentiras en la comparecencia, que ella era la Ministerio Público de Ascensión, que yo voluntariamente estaba desistiendo, a lo que eso es completamente mentira, Karina. Yo fui totalmente obligada por mi expareja y por la Ministerio Público a firmar esa comparecencia. Ajá, así es, la Ministerio Público Damiana. Y pues también en el 2020 decidí llevar a cabo por lo familiar de patria potestad también de mi niño, a lo que también en cuanto yo vine al juzgado a presentar pues la papelería, la demanda y todo lo que habíamos llevado ya con la licenciada, fui obligada también en la tarde, no sé cómo le hacen saber a mi expareja, de cada denuncia que se presenta aquí antes de ser notificado, va y me amenaza, y él viene y se presenta aquí al juzgado. Él vino conmigo para recibir pues ya que recogiéramos toda la papelería, por medio de amenazas, por medio de todo, Karina. Entonces pues ya no sé qué hacer, Karina, ya no sé a quién recurrir. Las fiscalías están completamente, lo puedo decir porque fui testigo de ello, comprados. No digo que todo el personal, pero sí, este hombre están incurriendo y están como defendiendo. tú puedes ver muchas víctimas que están siendo intimidadas, y que las estadísticas arrojan el buen trabajo de la fiscalía, pero ahí está el resultado del por qué no hay tanta denuncia. Así es, Karina. A lo que también quiero hacer mención, el día que fuimos con el fiscal, él ya contaba con una ficha que el coordinador le había hecho llegar, donde él se estaba respaldando de mi declaración, de por qué ellos se habían presentado en mi trabajo, mencionando que yo me había negado a acudir a la fiscalía y que por eso ellos tuvieron que acudir a mi trabajo, y eso es completamente falso, Karina. Yo en ningún momento me negué, yo en ningún momento les dije que no iba a acudir, simplemente yo les dije que yo me podía presentar después del mediodía,
Fiscalía, a lo que ellos me dijeron que no me preocupara, que no había problema, que ellos se acercaban directamente hasta mi trabajo, y así fue. El coordinador Pedro, y acompañado de un ministerial, se presentaron en mi trabajo a ofrecerme la cantidad de 16,000 pesos. De 16,000 pesos. Posteriormente te dijeron que iban a ventilar videos y fotos íntimas tuyas. Así es, Karina, y que hasta ahorita lo han hecho. Entre ellos lo tienen, los portan. Ya no sé si ha salido público, pero al igual que también pues sí, una de las testigos también de mi expareja, su hermana menciona que también ya tuvo acceso a ese contenido. Y pues sí, Karina, yo ya quiero que se haga justicia también de todo lo que está incurriendo el coordinador de la FEM, de las injusticias que está haciendo a cambio de dinero. Y pues sí, simple y sencillamente que se haga justicia, Karina. Por eso yo ya no voy a otorgar ese perdón al que el coordinador quería obligarme. Y que quede un antecedente que haces tú responsable a tu expareja de lo que te pase a ti y a tu familia. Así es, tanto a mi expareja como al coordinador Pedro Ulises, al abogado Osvaldo Valdés o a cualquier persona familiar de mi expareja, Karina, porque constantemente he estado recibiendo amenazas.